¿Te gusta el agua de guanábana y no sabes hacerla? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar agua de guanábana. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar una taza de leche entera de vaca fría, una taza de azúcar o bien 250 gramos, 2 litros de agua fría. También vamos a ocupar una tapita de concentrado de guanábana en color, sabor y aroma. Te recuerdo que esta puede ser opcional, aquí es ya tu decisión, pero a mi parecer me gusta siempre agregarle una tapita. El jugo de medio limón, que aproximadamente viene siendo media cucharadita. Y no puede faltar la guanábana. En este caso vamos a ocupar 450 gramos de pulpa de guanábana. Vamos a la preparación. Vamos a empezar lavando perfectamente bien nuestra guanábana con bastante jabón. Con mucho cuidado ya que está muy madura. Ya está en el punto que ya se puede consumir perfectamente bien y vas a poder disfrutar todo su sabor y todos sus aromas. Los piquitos puede ser que se le caigan algunos. Es muy importante que laves tus frutas y verduras antes de consumirla, aunque la vayas a pelar, y la vamos a enjuagar. Ahora sí, ya está lista para que la empecemos a trabajar. Vamos a empezar partiendo nuestra guanábana por la mitad. A que te quede así. Ahora le vamos a retirar el corazón de la guanábana. Estás viendo que está oscura, pero no pasa nada, es totalmente normal, porque la guanábana está lista para comer. Ya la probé y está exquisita, está dulce. Ahora la vamos a despulpar con la misma cuchara y vamos a empezarlo a separar de la cáscara. Pero primero debemos de tener listo el jugo de limón para podérsela ir agregando a toda nuestra pulpa para impedir que ésta se vaya a poner oscura. Aquí tengo el limón, vamos a exprimirlo. Voy a exprimir el limón completo, que aproximadamente viene siendo una cucharada, porque voy a desempulpar toda la guanábana. Vamos a ponerle una coladera para impedir que se vaya la semilla. Lo vamos a tener listo para el momento que terminemos de desempulpar toda la guanábana. En este refractario vamos a ir agregando la pulpa. Con una cuchara siempre es más fácil, cuidando que no se te vaya la cáscara. Esta pulpa la puedes guardar en el congelador hasta por 6 meses, en herméticos de plástico o de vidrio, con el jugo de limón para que no se te ponga oscura. Una vez que le hayamos quitado ya la pulpa y la tengamos aquí, le vamos a agregar el jugo de limón que les pedí. Y ahora sí, lo vamos a empezar a apachurrar para que se le empiecen a salir un poco las semillas. El limón va a evitar que la guanábana se ponga oscura. Esta es una manera un poco más fácil de sacar la semilla, la mayoría, porque hay algunas que no van a salir. O si no, lo que puedes hacer es apachurrar en esta forma. Esta tiene semilla y va a empezar a salir. Ya las que veas que cuando la estés apretando no salgan, entonces tú vas a proceder a las que quedaron con la semilla adentro, a apachurrarla así para que se salgan. Estudios científicos demostraron que la guanábana destruye las células cancerígenas. Es muy importante que puedas consumir de vez en cuando esta fruta, ya que también lo previene. Se produce durante todo el año, pero los mejores frutos se dan en meses calurosos como son febrero, marzo, junio, julio y agosto, que es cuando llega a su auge. Así le vas a hacer a todas hasta sacarle toda la semilla. Pues ya terminé de quitarle toda la semilla a la pulpa de la guanábana. Vamos ahora a pesar lo que vamos a necesitar.
Como puedes observar, yo aquí ya tengo un trastecito donde voy a pesar 450 gramos. Vamos a poner nuestra pulpa para irla pesando. Van 364, 477, hasta ahí le vamos a quitar. Necesitamos 450 gramos para hacer el agua de guanábana. Y vamos a necesitar ahora 100 gramos más de pulpa, pero esta no la vamos a licuar, esa la vamos a ocupar para ponérsela a nuestra jarra de agua, para que a la hora que te tomes tu agua sientas algunos trocitos, que es delicioso realmente. Recuerden, aquí vamos a sacar 150 gramos. Ahí está, 153 gramos. Ahora, en la licuadora vamos a agregar los 450 gramos de pulpa de guanábana previamente ya deshuesada. Le vamos a agregar también la taza de azúcar, equivalente a 250 gramos. Y le vamos a agregar aquí 1 litro de agua. Recuerden que les pedí 2 litros de agua fría. Ahora le vamos a agregar la tapita de colorante saborizante y aroma de guanábana. Y ahora sí, vamos a licuar. Ya quedó bien licuada. Ahora la vamos a colar. Pero primero vamos a preparar el litro de agua restante que tenemos. Recuerda que todavía tenemos una taza de leche. No puedes agregarle la leche a la guanábana porque la puedes llegar a descomponer la leche. Es muy importante, recuerda que tiene jugo de limón. Es un detalle que no debes de pasar por alto. Por eso primero vamos a preparar el agua con la leche. Aquí tengo el litro de agua fría que les comenté. Vamos a agregar la leche. Recuerden que es una taza, o sea 240 mililitros. Esta leche es entera de vaca y está fría. Ahora sí, vamos a empezar a colar la guanábana para poderla agregar aquí, a nuestra jarra con leche y agua. Vamos a empezar a colar la guanábana. Te aconsejo utilizar plásticos y vidrios para no perder las propiedades de la guanábana. Al vaso de la licuadora le agregué una taza de agua para poderle agregar aquí a la pulpita que nos quedó aquí arriba y sacarle el mejor provecho. Esto es todo lo que nos quedó. ¿Ven? Ahora vamos a agregarle la pulpa y hielos. Aproximadamente le voy a agregar 2 tazas de hielo. Le vamos a agregar los 150 gramos de pulpa. También está deshuesada. Esto es porque el agua de guanábana es riquísima. Sentirle la pulpita así cuando te la estás tomando, así con bastante hielo. A mí la verdad, el agua de guanábana me fascina. Y le vamos a agregar las 2 tazas de hielo, que las puse en este recipiente, que prácticamente son 2. Y mira qué delicia de agua. La verdad, no te vas a arrepentir de tomar esta saludable y riquísima agua. Vamos a probarla. A ver si le hace falta azúcar o se pasó. No le hace falta nada. Está al punto. Vamos a presentarla. Pues así quedó nuestra deliciosa agua de guanábana el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.